Un gran malentendido rodea el Tantra. Podemos decir que los secretos del Tantra se ocultan por sí mismos. ¿Qué quiero decir? La mayoría piensa que el Tantra va de sexualidad, que se trata de técnicas sexuales espirituales para alcanzar la evolución o la iluminación. En otros casos, se piensa que sea una manera para llegar al éxtasis, ¿no? Un conjunto de antiguas prácticas para eso. Todos hemos oído hablar de sexualidad sagrada. Pero ¿es verdad? Vamos a ver. Originalmente, en sánscrito, la palabra tantra simplemente quiere decir libro, tratado. Pero más o menos hace un siglo en Occidente se ha empezado a utilizar esta palabra para definir un complejo fenómeno, un movimiento espiritual, filosófico, religioso, que remonta sus orígenes a como mínimo 1500 años atrás. Muy probablemente mucho más años, ¿no? Remonta a unos milenios atrás, pero no tenemos pruebas seguras, escritas, ya que la tradición tántrica se transmitía de manera oral. El Tantra, para denominarlo de manera correcta, sería mejor llamarlo shivaísmo tántrico. Mejor aún, shivaísmo tántrico de Cachemira. ¿Por qué de Cachemira? Cachemira es una región del norte de la India donde en época medieval floreció este movimiento espiritual. Los aspectos fundamentales de este camino es que incluye cualquier aspecto de la experiencia de la vida humana. ¿Qué quiero decir? Que no rechaza nada, que se ocupa, incluye todo. Entonces, evidentemente, en el Tantra, el cuerpo, los sentidos, las emociones, incluso el deseo, no son algo negativos, tampoco ilusorios, más bien son elementos fundamentales. Lo que acabo de decir es en contraste, esto es de manera bastante evidente, con otros caminos espirituales y religiones. Para el Tantra no existe, de hecho, una diferenciación entre material y espiritual. Son la misma cosa. Son dos aspectos de la misma realidad. Lo absoluto, ¿qué es el absoluto? Es decir, Dios, pero en un sentido muy diferente de lo del cristianismo. El absoluto en el Tantra no está personificado ni es un ser. ¿Qué es el absoluto? Es todo lo que nos rodea, somos nosotros mismos, es cualquier cosa y cualquier ser al mismo tiempo. Es creación y creador al mismo tiempo. El absoluto se expresa a través de la realidad y es la realidad misma al mismo tiempo. Esto es algo que puede parecer solo una teoría filosófica, pero el camino tántrico no trata de conocimientos y de búsquedas intelectuales. Está focalizado en llegar a reconocer todo eso a través de los sentidos y del cuerpo.
si no, se volverían unas teorías más. Lo absoluto, es decir, Dios, no está personificado, como en el cristianismo, no es un ser, es a la vez energía, materia y conciencia, creación y creador al mismo tiempo. Cada cosa y cada ser son expresiones de la conciencia que se transforma continuamente para conocer y experimentar a sí misma. Entonces, Shiva y Shakti no son expresiones de la energía masculina y femenina como nos cuentan, no, son símbolos, metáforas de la conciencia Shiva y de la energía Shakti, de la potencia. A veces también no son dos divinidades separadas, simplemente son dos maneras de enseñar dos aspectos de la misma cosa. No hay separación entre conciencia y energía. ¿Cómo se llega a reconocer, a sentir todo esto? La vida cotidiana misma constituye el camino para este reconocimiento. ¿Y cuál es el medio principal de este reconocimiento? Es la escucha. Estoy hablando de escucha en un sentido más general, una escucha corporal, emocional, incluso psicológica. A través de esto, a través de esta profundización de la experiencia vital, llegamos a la realización que todo es uno, que la experiencia, que nuestra experiencia vital crea el universo que nos rodea. Escuchar es una manera de entrar en intimidad con la realidad, de eliminar ese sentido de separación que normalmente sentimos. Entonces, el medio de la escucha se expresa a través del sentir sin rechazar, sin huir, sin juzgar lo que estamos viviendo. Cualquier cosa no está pasando, cualquier cosa estamos viviendo, no la interpretamos, no la juzgamos, la vivimos profundamente, a nivel emocional y corporal. ¿Hasta dónde? Hasta llegar a darnos cuenta que nosotros no somos personas, no somos personajes que viven en un universo separado por nosotros. No, nuestra experiencia vital es una manera de la vida misma para expresarse. La vida, o sea, la conciencia, se expresa a través de nuestras vidas. Para el Tantra no existe un universo objetivo, existe solo uno o miles o infinitos universos subjetivos que cada ser y cada cosa, a través de su experiencia vital, crea y expresa. Nuestra manera habitual de vivir se funda en la interpretación, en el juicio continuo. ¿De quién? De nosotros, de los demás, pero incluso de la experiencia que estamos viviendo. Entonces clasificamos, interpretamos, juzgamos. El Tantra nos propone de ir directamente a la experiencia sin pasar a través de estos filtros, porque ¿qué hacen estos filtros de la interpretación del juicio? Crean otra realidad que existe solo en nuestra mente. Entonces, la modalidad habitual nos aleja de la realidad
y incluso si nos parece una modalidad práctica, ¿no?, pensada para sobrevivir en la mejor de las maneras, es algo que nos lleva a vivir en un mundo fantástico que existe solo en nuestra mente. Pues el Tantra nos desmonta todo este castillo que hemos creado, no nosotros personalmente, pero el conjunto a través de la cultura, la educación, se ha creado todo un castillo que el Tantra desmonta para volver a la esencia de lo que somos, nuestra esencia divina, porque todo es divino, todo es sagrado para el Tantra. Otra cosa más, para el Tantra no existen mandamientos ni normas que cumplir, e incluso los rituales, la oración, la adoración no son nada más que una forma de celebración de la unidad, de esta esencia unitaria del universo. Pero el Tantra nos indica la vía para sentir todo esto de una manera directa, orgánica, y no a través de la indagación intelectual, no de forma mental, a través del cuerpo, de los sentidos. Ese proceso está finalizado a la liberación. Pero ¿liberación de qué? En realidad es liberación de la interpretación, de los esquemas mentales. Nos damos cuenta que lo que buscamos es lo que somos, que simplemente está cubierto, está escondido detrás de capas de interpretaciones, de ideas, de convicciones, de teorías mentales que nos alejan de la intimidad con la realidad que nos rodea, ¿no? Entonces la conexión, la vía de la conexión es una vía que desmonta todos los obstáculos que nos impiden este contacto, esta intimidad con todo el mundo que nos rodea. Por otro lado, la liberación es también una liberación del sufrimiento, porque la separación es la causa principal, el sentido de separación es la causa principal del sufrimiento psicológico, porque si yo soy separado, entonces estoy siempre en búsqueda de algo que me valore o que me haga sentir amado. Si todo es uno, no hay ninguna necesidad de esto. Entonces, a la base del sufrimiento está este sentido de separación. Desde esta perspectiva tántrica, el amor no es un sentimiento, tampoco una emoción, es el reconocimiento que todo es uno, es darse cuenta de la naturaleza unitaria, intrínseca de la realidad que lo incluye todo. Entonces, a este punto seguro que te estarás preguntando, ¿vale? Entonces, la sexualidad sagrada, entonces las prácticas, las técnicas finalizadas a llegar al éxtasis y todas las cosas que nos cuentan. Bueno, no quiero entrar en el detalle, pero ya me habéis entendido. Estaréis pensando, ¿vale? Entonces el Tantra no va de eso, no va de sexualidad sagrada, son todas tonterías, son todas invenciones occidentales. Vamos a ver, profundizamos un poco más. Acabo de decir que para el Tantra
no existe algo que no sea sagrado. Todo es sagrado, todo es expresión de lo absoluto, de Dios. Es un camino no dual. Esa es la esencia de la no dualidad. No hay separación y tampoco hay juicio. Si todo es sagrado, evidentemente también el cuerpo, las emociones, el deseo, como he dicho antes, y la sexualidad son sagradas. Pero no existe una sexualidad que no sea sagrada. Entonces no tiene mucho sentido hablar de sexualidad sagrada. Porque hablar de sexualidad sagrada como inmediatamente parece definir una sexualidad que se diferencia de otra sexualidad normal y corriente, que es diferente. No, es toda la sexualidad que es sagrada. Y el camino tántrico nos lleva a reconocer la sacralidad, la sacralidad de cualquier cosa. Sí que en la tradición tántrica existen rituales, existen prácticas que incluyen la sexualidad, pero eso no quiere decir que el tantra se funda preferencialmente o especialmente en esa. Simplemente, como ya hemos dicho antes, simplemente, ya que el tantra lo incluye todo, incluye también la sexualidad, que es un aspecto importante en nuestra vida. Entonces, lo que nos cuentan que el tantra va de subir la energía sexual no tiene sentido, porque la energía es simplemente otra forma de ver otro aspecto de la conciencia misma. Entonces no existe una energía sexual diferenciada, ¿no?, respecto a otras formas de energía. La energía es otra forma de ver la realidad. Y el tantra no se enfoca especialmente en subir algo, cuanto en el reconocer esta esencia de energía y de conciencia que caracteriza toda la realidad. En consecuencia de todo esto que acabo de decir, podemos ver otro aspecto revolucionario del tantra, que es un camino místico, es un camino hacia la liberación total, porque no hay diferenciación entre liberación espiritual y material. Vamos hacia la liberación, pero no tenemos que aislarnos en una cueva, ni ir a un monasterio para eso. Cualquier vida es compatible con un camino tántrico. El tantra es profundamente humano, natural, orgánico. Es una vuelta a nuestra esencia originaria, salvaje de una cierta forma. Nuestra esencia inocente y salvaje. Inocente quiere decir que no interpreta, no juzga. Y entonces es un camino fácil, es un camino hedonista, entonces que se funda en el placer. No, es un camino directo, eso sí, pero no es ¿por qué no es un camino fácil? Porque para seguir el camino tántrico tenemos que entrar profundamente en cualquier aspecto de la vida humana, entrar profundamente en todas las dificultades también emocionales, psicológicas, que la vida nos pone enfrente. Entonces no es un camino para encontrar un bálsamo o una solución a nuestras penas, ni una consolación. Es un arte,
Es el arte de vivir sin condiciones. Es el arte de darnos cuenta de la maravilla de la vida que nos rodea continuamente y que se esconde detrás de los filtros mentales y que interpretan, ¿no? Los filtros mentales que interpretan continuamente y nos alejan de la maravilla y de la belleza del universo.